Hola, muy pero muy buenos días. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo. En este miércoles 9 de junio del 2021 estamos una vez más transmitiendo de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal. Estamos aquí como cada vez que nos permite el Señor transmitir, compartir un mensaje de la palabra, una enseñanza, de poder establecer este tiempo de comunión con el Señor, con la palabra, de poder entender hasta todo lo que Dios nos quiere revelar en esta mañana o en estos tiempos en el cual necesitamos entender, ¿no?, lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia, por medio de sus siervos, de sus ministros, por medio de todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo, ¿sí? Así que le animo en esta mañana a que pueda estar allí compartiendo este mensaje. Tal vez muchos lo ven en diferido, ¿sí? Pero no deje de compartir, no deje de poder comunicar, ¿no?, las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo a través del mensaje del Evangelio, a través de la palabra de Dios, a través de estos mensajes en el cual seguramente muchas personas están necesitando recibir en este tiempo, ¿sí?, una palabra de parte de Dios, una palabra que los direccione, una palabra que los nutra, una palabra que los saque tal vez de su situación, tal vez que esté allí sin respuesta. Bueno, la palabra de Dios es una respuesta del cielo a toda necesidad, ¿sí? Entonces entendemos que sin palabra, amado, no hay entendimiento. Sin la palabra de Dios no podemos conocer lo que Dios está hablando, ¿sí? Por eso tenemos que afinar nuestros oídos hacia la palabra de Dios, afinar nuestro corazón hacia Dios y poder estar estableciéndonos, ¿sí?, estableciéndonos con Él, estableciendo esa relación con Él. Entonces es importante, ¿sí?, es importante poder estar en comunión, ¿sí?, con el Espíritu Santo, en comunión con la palabra, poder recibir esa palabra que me va a llevar al crecimiento, ¿sí? Lo que estamos hablando todos estos miércoles, ya esta la quinta parte, ¿sí?, del proceso del creyente hacia la madurez, ¿sí? Es lo que estamos enseñando todos estos miércoles. Ya he comenzado, ya estamos ya en la quinta parte, porque entiendo yo que el Señor nos quiere llevar, ¿sí?, a un nivel, como dice allí en la palabra de Dios, ¿no?, a un crecimiento, a un desarrollo, ¿sí?, nos quiere llevar a la madurez, ¿sí?, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿no? Y por eso Él constituyó los ministerios en la iglesia para poder llegar a todos, ¿sí?, a todos, dice la Escritura, a ese desarrollo, a ese crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el llamado de Dios para el crecimiento, el desarrollo y la madurez es para toda la iglesia. No es para un grupo pequeño, no es para algunos, es para toda la iglesia, ¿no? El Señor siempre tiene esa cosmovisión, por así decirlo, ¿no?, que está hablando a toda la iglesia. Por eso tenemos que entender, ¿sí?, en este tiempo que el que no entra en ese proceso que nos lleva a la madurez. ¿Por qué la madurez? Porque es importante entender que el Señor le decía también en todas estas transmisiones que no nos va a entregar las cosas de Él, las cosas eternas, a personas inmaduras, a personas que no tienen responsabilidad en lo que hacen. Cuando decimos madurez estamos diciendo de personas que son responsables, que se hacen responsables de lo que hacen, ¿no? Entonces tenemos que entender en este tiempo que el Señor va a soltar, ¿no?, esas responsabilidades, por así decirlo, a personas que estén maduras, personas que puedan cumplir la tarea, personas que la puedan hacer bien, ¿sí? Si bien estamos siempre aprendiendo, seguramente en ese aprendizaje hay errores, hay cosas que tal vez se nos escapa o tal vez no entramos por ahí muchas veces a entender muchas cosas,
porque no todo lo sabemos, no todo decimos, bueno, ya sé todo, ¿no? El que dice eso es porque en su corazón hay orgullo, en su corazón hay como algo que autosuficiente, ¿no? De decir, bueno, ya me sé todo, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y es un error, ¿no? Que muchas personas entran en ese error. Y personas que tal vez tienen un llamado, un ministerio y alcanzado una estatura y dicen, bueno, ya no necesito recibir más nada, ya me sé todo. Y eso no es así, amado, porque todos estamos en este proceso, todos estamos llegando a esa estatura del varón perfecto. O sea, amado, podemos alcanzar cierta madurez, pero eso no quiere decir que ya estoy terminado. Lo que estamos hablando es de procesos. Por eso el Señor usa procesos en nuestra vida, porque el proceso es lo que nos va formando el carácter, el proceso es el que nos va a llevar, ¿no?, a ese entendimiento, para qué Dios me llamó, para qué Dios me quiere, ¿no? Y eso tenemos que descubrirlo dentro de la casa, dentro de la iglesia, ¿no? No es afuera, ¿no? Yo he conocido muchas personas a lo largo de la vida cristiana, ¿no?, que dice, yo no, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacerle caso al pastor, que es como yo, ¿no? Dicen por ahí, o ¿por qué tengo que hacerle caso a la iglesia? No, no, entonces entran en una disyuntiva, por así decirlo, ¿no?, con Dios, y creyéndose que, bueno, que nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer, y lamentablemente, ¿no?, los resultados que tienen en sus vidas lo vemos, ¿no? Lo veo, ¿no? Personas que han tomado esa decisión, bueno, yo no me congrego, yo puedo buscar a Dios en mi casa, por ejemplo, dice, ¿no? Yo puedo buscar a Dios en mi casa, puedo leer la Biblia en mi casa, ¿no? Puedo escuchar por el Facebook, ¿no?, o por YouTube a los grandes predicadores, y yo me nutro con eso, y no es así, amado, no es así el diseño de Dios. Entonces muchos están allí frustrados, muchos están haciendo otras cosas de lo que Dios tal vez obtiene para sus vidas, ¿no? Entonces, en este tiempo es importante que podamos entender que el diseño de la iglesia, ¿no?, es perfecto de parte de Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace tiene que ver con la esencia misma de Él, que es perfecto. Y la iglesia es un diseño perfecto de Dios, pero en la iglesia estamos nosotros, ¿no?, que no somos tan perfectos, que estamos llevándonos a una perfección, ¿no? Entonces tenemos que entender que si Dios estableció la iglesia es porque allí tenemos que crecer, allí tenemos que desarrollarnos y allí tenemos que madurar para poder ser enviados, para poder cumplir el propósito eterno del Padre, que es Dios. Entonces tenemos que estar en la casa de Dios, tenemos que vincularnos en la casa de Dios, tenemos que vincularnos con la familia de la fe que el Señor nos da, ¿sí? Un hijo, cuando viene al mundo, no elige a sus padres, no elige ni la casa donde va a vivir, no elige su familia, no elige nada. Viene y así es depositado en un hogar, en una familia, en una casa, y allí, amado, comienza el proceso de ese bebé o ese niño de crecimiento, desarrollo y madurez. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Cuando una persona conoce a Cristo, o sea, acepta a Cristo en su corazón, ¿sí?, y lo recibe como Señor y Salvador, es inmediatamente puesto por Dios, ¿no?, puesto por Dios en una casa, en una familia, donde hay padres, donde hay hijos, donde hay hermanos. Allí, amado, allí nos pone el Señor. Entonces, si Dios nos pone en la iglesia, es porque hay un propósito en la iglesia, hay un propósito allí de formación, de enseñanza, de instrucción, de disciplina, de cosas que tenemos que aprender. Entonces tenemos que entender este tiempo que estamos viviendo y que la iglesia mucho tiempo ha perdido, valga la redundancia, tiempo en cosas que tal vez fueron superficiales al trabajo que Dios le mandó a hacer, ¿no? Cosas que han puesto por doctrina o cosas del hombre, han introducido a la iglesia y pensando que, bueno, vamos a trabajar así, vamos a trabajar hablando de liderazgo, vamos a trabajar hablando de células, hablando de esto, de lo otro. Amado, eso no es propósito de Dios, eso no es lo que Dios diseñó para la iglesia. Entonces, tenemos que entender este tiempo, ¿sí?
Tenemos que entender en este tiempo que las personas que van a alcanzar el propósito del Padre es aquello que se vincula con una casa, es aquel que se vincula con una paternidad de fe, es aquel que se vincula, sí, con la familia y la común fe. No podemos ser cristianos llaneros solitarios, no podemos decir, bueno, yo soy el libertador, que Dios me va a usar para sacar al pueblo de Egipto, como hizo con Moisés. No, la iglesia es el que está en este tiempo queriendo sacar al pueblo, ¿no?, de la esclavitud a la tierra prometida, que es Cristo. Entonces la iglesia, amado, tenemos que entender en este tiempo que estamos para formar, ¿no? Estamos para enseñar, estamos para llevar a la gente a su propósito eterno del Padre, por el cual lo hizo nacer. Entonces, por eso estamos hablando del proceso del creyente hacia la madurez, ¿no? Estamos hablando de un proceso, y proceso tiene que ver con tiempo, proceso tiene que ver con un trabajo allí del Espíritu Santo en nuestra vida, en el cual allí va formando el carácter de Cristo. Ese es el plan de Dios de proceso, ¿no? Formar el carácter de Cristo en nosotros, porque si no tenemos el carácter de Cristo, no podemos hacer el trabajo de Cristo, valga la redundancia, no podemos hacer el trabajo que Jesús encomendó hacer en la gran comisión. Entonces tenemos que entender, ¿no?, que en este tiempo, aquel que no está vinculado a una casa, a una familia de la común fe, aquel que no tiene un pastor, un padre de fe, ¿sí?, no puede alcanzar el propósito, no puede, amado. Es imposible esquivar el diseño de Dios. No podemos alterarlo, amado. Es como aquel que dice, bueno, vamos a formar una familia, ¿no? Y el diseño de familia de Dios, ¿no?, está establecido, que es un papá, una mamá, los hijos y los hermanos. Ese es el diseño de Dios para la familia, y es el diseño para la iglesia. La iglesia tiene que ser la familia de la común fe, ¿sí? Y le voy a repetir, en una familia, ¿no?, un hijo es depositado allí en la casa y no elige, ¿sí? A veces en esa casa o en esa familia seguro que va a haber roce, va a haber personas que tal vez hay conflicto, ¿no?, dentro, pero tenemos que entender que hay un Padre, ¿no?, que hay un Padre que Dios estableció en esa casa, y que ese Padre tiene que traer orden a esa casa, y que ese Padre tiene que llevar a los hijos a una armonía, ¿sí?, entre sí, entre los hermanos, pero también llevarlos al crecimiento, a todos parejo. No, ese es el deseo de un padre de familia. Yo como padre de familia tengo 4 hijos, y los 4 yo quiero que todos ellos alcancen su propósito, ¿no? Entonces el trabajo que uno hace como padre sobre ellos es que todos lleguen, es que todos puedan procesarse, alcanzar la madurez, para que el día de mañana ellos puedan formar su familia, ¿sí?, y puedan ser padres y responsables de su familia, de sus hijos, así como yo con ellos. Entonces tenemos que hacer un trabajo, ¿no?, en una completa entendimiento en esto, ¿no? Y como a veces pasa, no todos los hijos responden como queremos, ¿no? Entonces lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en la iglesia, amado. No todos los hermanos, todos los hijos entienden o quieren abrazar. Muchas veces, como lo ha hecho nuestro pastor, el pastor Jairo Muñoz, que es nuestra cobertura, nuestro padre de fe, que nos está viendo, y lo saludamos, lo bendecimos esta mañana, ¿sí? Que si no estamos alineados a un padre, si no estamos alineados, ¿no?, a una casa, no podemos alcanzar muchas cosas. Si estamos en conflicto, si estamos en disyuntiva, ¿no?, si estamos diciendo, bueno, él me quiere hacer esto, pero yo tengo pensado otro, ¿no? Y los hijos en la casa, amado, en una edad no alcanzan una madurez, vamos a decirle, una edad adulta, no pueden tomar decisiones que tiene que tomar el padre, ¿sí? Los hijos tienen que responder a ese padre. Y si el día de mañana ellos formen su familia, bueno, ellos van a tener sus propias cosas que hacer, ¿no? Pero no, dentro de la casa, donde Dios nos establece, donde Dios nos pone, allí tenemos que estar y entender que fue Dios que lo puso a ese hombre, fue Dios que puso esa familia, y nosotros caímos a él, fuimos llevados ahí, ¿no?, donde allí somos formados. Allí son donde recibimos también el llamado, el propósito, para qué Dios me llama, ¿no? Y está en la boca de ese Padre, amado. Dios utiliza a ese Padre, ese pastor, ese apóstol, para poder llegar a ser
ese ministerio que Dios tiene en mi vida, que Dios puso en mi espíritu. Entonces tenemos que entender en este tiempo, ¿no?, que tiene que ver con, como dije al principio de esta enseñanza, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo, el Señor nos exalte. Entonces por eso tenemos que estar sujetos bajo la mano de Dios. Y la mano de Dios son los 5 ministerios, es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿sí? La mano poderosa de Dios, donde tenemos que estar sujetos o estar allí bajo esa mano, somos nosotros. Entonces tenemos que entender que tiene que ver con una humildad, de reconocer que, como dije al principio, no todos lo sabemos, reconocer que hay cosas que tenemos que dejar, reconocer que hay carácter cambiar, y todo eso lleva un proceso, y tenemos que estar bajo esa mano de Dios, porque así lo constituyó Jesús, no lo constituyó el hombre. El diseño de la iglesia lo hizo el Señor, ¿sí? Por eso él dice, él mismo constituyó, no lo constituyó ningún hombre, amado, lo constituyó Jesucristo, ¿sí? Y si lo constituyó Jesucristo, es lo que tenemos que hacer. Por eso dice, yo mismo constituyo, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para todos, amados, todos los santos, quienes sean, los que hemos sido cortados, ¿sí?, de este mundo para ser de Cristo. Esos son los santos, aquellos que hemos aceptado a Cristo, hemos salido, ¿no?, por así decir, una figura de Egipto a la tierra prometida, y allí tenemos que empezar a crecer, desarrollar y madurar, ¿sí? Entonces, amado, la mano de Dios, los 5 ministerios, el cuerpo de Cristo, ¿sí?, que es la iglesia, tiene que alcanzar a desarrollarse a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces tenemos que tener ese corazón de reconocer que no todos lo sabemos y que estamos en un proceso. Estamos en un, por así decirlo, ¿no?, en el taller de Dios, que es la iglesia también, ¿no? Bueno, eso es otra figura de la iglesia. Entonces tenemos que estar allí, ¿no?, allí procesados, trabajados, ¿no? Y cuanto más resistencia le pongamos a esto, mayor va a ser el tiempo de proceso, ¿sí? Cuando el Señor aprueba, ¿no?, como dice la Escritura, cuando Él lo aprueba, valga la redundancia, cuando Él dice, bueno, este ya entendió, ya está entendiendo, ¿no?, ya está entendiendo este paso, ahora vamos al otro. Y así hace Dios, no hace todo así de la nada, ¿sí? O sea, por eso Él tardó 6 días en ordenar la tierra, ¿no? 6 días nuestros, pero para Dios, usted sabe que un día son 1000 años, y 1000 años como un día, ¿no? Dios tardó 6 días en ordenar todo el desorden que hubo en la tierra. ¿Cuánto más nosotros, ¿no? Tal vez muchos no entienden este proceso, que si Dios se tomó su tiempo para ordenar cosas, para establecer lo que Él diseñó, que Él tenía con el mundo, cuánto más nosotros, y es una figura para nosotros también esto, de poder entender ese proceso, de poder saber que Dios está al control, amado. Dios nunca está en desencontrol, Dios nunca está sorprendido, ¿no? Amado, nadie podemos sorprender a Dios, porque Él conoce hasta los pensamientos que tenemos, Él conoce nuestra intención del corazón, entonces Él nos conoce mejor que nadie. Entonces tenemos que entender que no podemos engañarlo a Dios. Dice la Escritura que no lo podemos engañar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces empecemos a entender en este tiempo que si queremos cambiar la cosecha, empecemos a sembrar lo correcto, empecemos a sembrar lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y lo primero que tengo que hacer es estar en la casa de mi Padre, es estar en la iglesia, es entender que allí soy formado, es entender que allí empieza el proceso de aquel que se convierte a Cristo, aquel que viene a la iglesia. Tiene que haber un tiempo de entendimiento en esto, ¿sí? Si bien Dios está acelerando procesos en estos últimos finales de los tiempos, está acelerando a paso agigantado, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo viene, amado. Cristo viene a buscar una iglesia madura, le decía. Cristo viene a buscar una iglesia preparada. Cristo viene a buscar una iglesia percibida.
Cristo viene a buscar una iglesia llena de la unción del Espíritu Santo. Cristo viene a buscar una iglesia ordenada. Cristo viene a buscar una iglesia que esté ya preparada para las bodas del Cordero. No viene a buscar, como dije la vez pasada o otras transmisiones, una niña. Viene a buscar una esposa, amado. Viene a buscar una mujer adulta, y la mujer figura de la iglesia. Entonces, amado, tenemos que entender que todos tenemos que llegar a ese proceso de madurez, porque si no, no vamos a ser llevados a las bodas del Cordero. Si no, la iglesia no va a ser alzada, ¿sí? si no entra en ese tiempo de madurez. Entonces, en esta mañana quiero compartirle en Colosenses, ¿sí? El apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, del verso 8 al verso 15. Dice así la escritura. Dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Presta atención en esta palabra. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, ¿sí? O sea, amado, en este tiempo, yo estoy hablando, ¿no? Si usted quiere seguir la correlación de estos mensajes, está allí en mi Facebook personal, pero también está en mi canal personal de YouTube, José Luis Vidal. Usted puede buscarlo allí, es totalmente gratis, ¿sí? Puede suscribirse y puede recibir lo que he estado enseñando, todas estas 4 anteriores etapas a esta que estoy dando hoy, que empecé a hablar, ¿no? De entender esto, de que la iglesia es una casa, ¿sí? Y donde hay una familia y la común fe, donde hay padres, donde hay hijos, donde hay hermanos, ¿sí? Y allí es el modelo de familia de Dios, ¿no? La iglesia es como una familia. Y también estuve hablando de qué importante que es el formado allí. Por eso el Señor nos conecta a la casa, a esa casa o a esa iglesia, para que allí seamos formados por los padres, ayudados por los hermanos más grandes que van a facilitar nuestro crecimiento, desarrollo y madurez en el camino del Señor, ¿sí? Eso decía la transmisión anterior, y que hay 3 etapas dentro de ese proceso en la casa, que es crecimiento, desarrollo y madurez, ¿sí? Eso es lo que está hablando el miércoles anterior, ¿sí? Entonces, la tarea de un padre apostólico, un padre de fe, es el de llevar a sus hijos a un crecimiento, a un desarrollo y una madurez sana, ¿sí? A una madurez sana. En la etapa del crecimiento, ¿sí? La primera etapa, la primera tarea del padre, del recién convertido, o que ha nacido, ¿sí? O se ha añadido a la casa, es de la circuncidad, ¿sí? Por eso acá habla, ¿no? Que antes el Señor a nosotros nos escogió, nos perdonó los pecados, estando en una etapa de incircuncisión. Y yo les decía que la circuncisión es cortar, ¿no? En forma circular lo que sobra, ¿sí? O sea, cortar el prepucio del miembro del hombre, ¿sí? Una señal de pacto. Ahora vamos a estar compartiendo, pero a nosotros nos llamó el Señor estando incircuncisos. Nos llamó el Señor estando no siendo parte, por así decirlo, ¿no? del pueblo de Dios. Nos perdonó los pecados, pero tiene que haber una etapa
donde ahora sí tengo que ser circuncidado, una vez que acepté a Cristo, ¿sí? Acepté a Cristo, dice acá el apóstol, acepté a Cristo en mi corazón, me perdonó los pecados, anuló el acta de los decretos que había contrario a mí, con su sangre los limpió, los borró, ¿sí? Y ahora, amado, tengo que ser circuncidado. Ahora tengo que circuncidarme, ¿sí? ¿Y quién es el que hace el trabajo de circuncidar? A los nuevos nacidos, a los nuevos creyentes o a aquellos que se van añadiendo a la casa. Es un padre de fe. Un padre de fe es el que circuncida, ¿sí? A los hijos. Un padre de fe es aquel que tiene el cuchillo, ¿no? Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace el corte, porque la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, corta y penetra hasta partir el alma, el corazón, los pensamientos y la intención del corazón, ¿sí? Entonces hay un corte, tiene que haber un corte en nuestra vida. Y yo decía, ¿qué corte? ¿Qué es lo que tenemos que cortar? ¿Qué es lo que está sobrando en nuestra vida? Que no nos va a dejar crecer, desarrollar y madurar, que es el pecado, que es el estilo de vida que fuimos abrazando, y el orgullo, ¿no? Tres cosas que tenemos que cortar o dejarnos cortar por ese padre de fe y por esa mano de Dios en la iglesia. Entonces, amados, tenemos que entender que si no nos dejamos circuncidar, si no entramos en una relación, un acuerdo, ¿sí? Ahora vamos a hablar también que circuncidarme es ponerme de acuerdo con ese padre que me circuncide, ¿sí? Porque no es algo violento, no es decir, bueno, el pastor llame, venga que lo voy a circuncidar, no, es cada uno tenemos que ir, cada uno tenemos que dejarnos cortar, ¿sí? Por el padre de fe de la casa donde Dios me ha puesto, ¿sí? Porque allí el Señor va a cercenar lo que me sobra, lo que me está estorbando, para que yo no pueda crecer y desarrollarme en total sanidad. Usted sabe, o si no se lo sabe, que la práctica de la circuncisión antiguamente y hoy muchos lo siguen haciendo, ¿sí? Más aquellos ortodoxos, ¿no? Judíos lo siguen haciendo, ¿no? De circuncidar al niño al 8º día de nacer, ¿sí? Lo circuncida, y es una señal de pacto que estableció Dios con el pueblo de Israel, ¿sí? Visible, de que era el pueblo elegido de Dios, ¿sí? Y si no había personas circuncidadas, no era parte de ese pueblo, no era israelita, no era el pueblo de Dios. Entonces tenía que circuncidarse, ¿sí? Tenía que cortar el prepucio, cortar lo que sobra, ¿sí? Para poder decir, bueno, cuando ellos se veían ahí, decían, no, yo soy de Dios, soy del pueblo de Dios, una señal visible, ¿sí? La circuncisión es una señal visible del pacto que he hecho con Dios, ¿sí? Lo voy a repetir, no es que usted haga un pacto en primera mano con ese padre o ese hombre, sino con Dios, porque Dios va a utilizar a ese hombre, a ese padre de fe, para circuncidarme, para cortar lo que sobra, lo que estorba, porque al fin y al cabo no podemos alcanzar nada para Dios si no me circuncido, si no entro en pacto con Dios. Primeramente, en acuerdo con Dios, para poder crecer, desarrollar y madurar. Porque un pacto es un acuerdo, ¿sí? Un pacto es de dos partes, un pacto es un acuerdo de dos partes, que se establece, que dice, bueno, vamos a ponernos en acuerdo en esto, ¿sí? Eso es un pacto. Un pacto no es, bueno, voy a decirme esto, yo hago cualquier cosa. No, los dos se tienen que determinar. Por eso hay poder en el acuerdo, ¿sí? Cuando yo me pongo en acuerdo en dejarme circuncidar, ya entro en un pacto, ya entro en una relación más profunda, más íntima con Dios primero, pero también con mi paternidad de fe, porque allí el Señor me va a dar el crecimiento, allí el Señor me va a poner todo el equipamiento que necesito para desarrollarme con total sanidad, porque también tiene que ver con la higiene, la circuncisión. Por eso es importante que se circuncide, porque se prevenía en aquel entonces, que no había como hoy tanto avance en la medicina, se preveían enfermedades, se preveían cosas, ¿no? Que tenía que estar allí sanado para que no sea contaminado otra gente, ¿no? Todo, amado, Dios no hace las cosas, le decía, lo que dice el Señor es por algo, ¿sí? Por eso tenemos que circuncidarnos,
Por eso entramos incircuncisos, pero tenemos que ser circuncidados. Por eso, una vez que tiene el nuevo nacimiento, un creyente, aquel que acepta a Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ahora tienen que ser circuncidados. Esa criatura o ese niño que nació o ese hijo de Dios que nació tiene que ser circuncidado. Jesús fue circuncidado el octavo día. Él también pasó por la circuncisión porque él estaba en la ley. Él nació bajo la ley, él nació en el proceso de la ley, ¿no? Entonces él fue circuncidado y por eso dice acá que fuimos circuncidados, ¿no? Juntamente con él. Entonces Cristo, amado, marcó un antes y un después en la historia. Y lo que ahora establece el Señor en la circuncisión no es en forma física, ¿no? Sino en forma espiritual, en el corazón. Ahora la circuncisión que tiene que haber en el hombre, que aquel que ha aceptado a Cristo, ese es el corazón, es cortar lo que sobra, lo que está estorbando en su corazón, y lo que le estorba al hombre siempre es el pecado. Porque, amado, el pecado es lo que lo estanca al hombre, es lo que estanca la relación con Dios, es lo que frena todo, es lo que paraliza todo. Entonces tiene que ser un corte allí, tiene que tomar decisiones, ¿sí? Y por eso un padre de fe, un apóstol, un pastor en la casa le va a dar las coordenadas, la palabra justa, para que usted entienda que tiene que vivir santidad, que usted entienda que tiene que cortar con aquello que a Dios no le agrada, porque el pecado ofende a Dios. El pecado es en contra de ese pacto que hice con Dios, de ese tratado que hice con Dios, de ese acuerdo que hice con Dios de seguirle para siempre. Porque si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, no es por una temporada, no es por un tiempo corto, es para siempre. Si usted aceptó a Cristo, amado, ya es de Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y si usted no entiende eso, y usted anda evadiendo, ¿no? Pues sí, bueno, yo un día acepté a Cristo, ya está. No es un deporte esto, no es todo un día, bueno, yo soy ahora de Boca, ahora soy de River, no es un partido de fútbol, no es cambiar de camiseta, no es decir, bueno, antes era cristiano, ahora no lo soy, no, amado. Si usted aceptó a Cristo de verdad en su corazón, si usted tiene a Cristo como Señor y Salvador, usted es de Cristo y usted tiene a Cristo. Por más que el hijo pródigo se fue a la casa, pero siguió siendo del padre, siguió siendo de la casa, aunque estaba fuera, aunque estaba lejos, aunque se apartó, ¿sí? Pero un día reaccionó y volvió a la casa. Entonces tenemos que entender en este tiempo, amado, que usted no puede estar diciendo, bueno, ahora, claro, le fallé a Dios, ya Dios me descalificó. No, amado, no lo descalificó, usted mismo se está autodescalificando, usted mismo se está excluyendo, ¿no? De Dios, porque Dios le está dando herramientas para que vuelva. Dios siempre está dándole oportunidad al hombre para que se vuelva a él, aún a los hijos de Dios, aún a aquellos que se han vuelto atrás, aún a aquellos que han apostatado de la fe. No, porque apostatar en la fe es volverse atrás de la decisión de aceptar a Cristo. Entonces, amado, tenemos que empezar a cortar con lo que sobra. Por eso tenemos que entender que en la iglesia, amado, usted y yo tenemos que tener un espíritu de humildad, de reconocer, bueno, amado, ¿qué es lo que tengo que dejar? ¿No? Porque, claro, muchos entran a la defensiva, decir, bueno, a ver, no, esa palabra es para otro, lo que está diciendo el pastor, esa palabra es para fulano, es para mengano, pero no nos hacemos cargo, o no nos hacemos cargo que también nosotros tenemos que tener, ¿no? Cosas que tenemos que dejar, ¿no? Y cortar con eso, cortar con el pecado, ¿no? Porque el corte, la circuncisión duele, ¿no? Y muchos no les cuesta entender eso y no se dejan cortar porque duele, ¿no? Porque el pecado a su momento es lindo, ¿no? El pecado no es feo, pero las consecuencias son mortales, dice la Escritura, ¿no? El pecado trae muerte, ¿no? El pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero aquel que tiene a Cristo tiene la vida, aquel que entiende, ¿sí? Que ha sido perdonado por Jesucristo, ¿no? Entonces, amado, tenemos que entender en este tiempo que reconocer que fallamos, reconocer que tenemos que cortar pecados, porque el pecado es estorbo, el pecado nos va a dejar avanzar, ¿sí? Otra cosa que tenemos que cortar, la vieja manera de vivir, ¿no? ¿Y qué es la vieja manera de vivir? La forma de pensar de antes.
la forma de pensar que nos han puesto el sistema, la forma de pensar que nos han puesto nuestros padres que no conocían a Dios, o la información que hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida, que es contrario de Dios, porque el sistema del mundo es anticristo. Amado, el sistema del mundo es antidios y lo está viendo hoy en día. Está viendo los resultados de las leyes que están sacando en contra del ser humano, en contra de Dios. Porque, amado, no es contra el ser humano. El atentado es contra Cristo, es contra Dios. Si usted lee el Salmo 2, dice que todos los reyes consultaron juntos contra el Hijo, contra el Cristo. O sea que el sistema del mundo, amado, aquellos que nos quieren manejar o nos quieren hacer manejar al mundo o al sistema, amado, son antidios. Entonces, pues tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar es dejarnos cortar, es dejarnos circuncidar, es cortar con las cosas del mundo, es cortar con Egipto, ¿sí? Por eso el pueblo de Israel también, antes de salir de Egipto, fue circuncidado. Es una señal de que cortaba la relación con Egipto y ahora se cumplía la relación con Dios. Volvían a Dios, se establecían con Dios en pacto, ¿sí? Que iban a salir sacados de Egipto por Moisés, pero iban a entrar en pacto con Dios. Iban a entrar en pacto, ¿sí? Por eso lo quería llevar al desierto, para que allí Dios empezara a formar a esos hijos, ¿no? Bueno, la historia usted sabe que muchos de ellos fracasaron en el desierto por no entrar en la siguiente etapa, ¿no? Que es la obediencia. Entonces, amado, la circuncisión tiene que ver con cambiar de estado. La circuncisión tiene que ver con cortar con lo que me estorba, con cortar con el pecado, cortar con la vieja manera de vivir, que está viciado, dice la Escritura, conforme a las cosas de este mundo. El hombre natural no tiene nada de Dios. Pero, amado, una vez que aceptamos a Cristo, somos nueva criatura. Eso no quiere decir que todo lo que hemos recibido se ha borrado en nuestra mente. No, amado, tenemos que desaprender todo lo que aprendimos y aprender los principios de Dios, aprender lo que Dios dice en su palabra, porque ella es la que nos da Cristo. La palabra es Cristo, ¿sí? Lo tenemos que cortar con el pecado, cortar con la vieja manera de vivir. Y lo tercero que decía es cortar con el orgullo, ¿no? Cortar con el orgullo, ¿no? ¿Y dónde está el orgullo del hombre? ¿No? Por eso la circuncisión, amado. El orgullo del hombre está en su miembro, ¿sí? Entonces, por eso el orgullo es cortar, ¿no? Cortar con aquello que decimos, bueno, yo me sé todo, ¿no? Como le dije al principio, es cortar el orgullo, es cortar con cosas que no nos deja crecer, porque el que se humilla será exaltado, dice el Señor, pero el que se orgullece será visto de lejos, ¿no? O sea, no va a ser levantado. Por eso tenemos que tener en este tiempo, cortar con aquello que sobra, aquello que estorba, ¿sí? Entonces, por eso la circuncisión, por eso cortar, tiene que ver para poder crecer en desarrollo, en total sanidad. Por eso el corte es para nuestra sanidad, por eso el cortar cosas es para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra madurez, hacia el propósito de Dios, amado. No, tenemos que entender eso, que Dios siempre quiere nuestra sanidad y por eso la circuncisión. Dios no puede soltarnos cosas si tenemos impedimentos en nuestro corazón para alcanzar el propósito. Entonces, la tarea de un padre apostólico, un padre de fe, es de llevar a sus hijos a un crecimiento, a un desarrollo y a una madurez sana, ¿sí? En la etapa del crecimiento, la primera etapa de la elección recién convertido, que es la circuncisión, ¿sí? Si quiere tener un crecimiento sano, es necesario dejarse cortar por un padre de fe. El pastor o el apóstol es el que corta el prepucio, lo que sobra, lo que impide el crecimiento sano es el desarrollo, ¿sí? Si no se deja cortar, no puede ser parte de la visión de la casa. Amado, si usted no se deja cortar por ese padre de fe, ¿sí? Usted no puede decir que es de esa casa, porque usted tiene que estar alineado a la visión de ese padre. Por eso le decía al principio, los hijos no eligen, ¿no? Los padres reciben, y los padres son los responsables. Así ocurre en la iglesia. Dios le dio la responsabilidad a un padre de fe de esa casa, ¿sí? En el cual él tiene una visión dada por Dios, y todos los que vengan a esa casa tienen que alinearse a esa visión, ¿no? Y por eso, amado, la circuncisión. Por eso cortar con cosas, cortar con lo que nos impide, ¿sí?
Por eso Abraham fue circuncidado a los 99 años, un hombre grande, ¿sí? Circuncidó a todos aquellos que estaban con él, a los esclavos que estaban con él, los que había comprado, a su propio hijo Ismael, a los 3 años lo circuncidó, porque Dios le dijo eso, ¿no? Miren lo que dice en Génesis capítulo 17, del verso 9 al verso 14, donde comienza lo que Dios dice y establece allí con el padre de la fe. Si usted tiene a Abraham como el padre de la fe, tiene que entender que también es para nosotros, porque la extensión de esa fe de Abraham estamos nosotros, ¿sí? Somos la familia que dice la escritura allí en Génesis 12, ¿no? Todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti, ¿no? Entonces, mire lo que dice aquí. Dijo luego Dios a Abraham: en cuanto a ti, ¿sí? Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en la casa como el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Amén. Aquí el Señor le está hablando a Abraham, ¿no? Y el Señor nos está hablando también a nosotros. Que si queremos entrar en pacto, y lo digo a repetir, un pacto es un acuerdo. Es un acuerdo que no se puede romper tan fácilmente, porque una vez hecho la circuncisión no puede volver atrás. Aquel que se circuncida, ¿no? El prepucio, ¿no? El varón que se corta allí en su miembro, no puede volver a añadirlo, no puede volver atrás. Una vez que se circuncidó, ya es parte de ese pacto y ya no lo puede, amado, no lo puede salir de ese pacto, aunque sí puede, pero no debe, ¿sí? Porque tiene que ver, ¿no? En este tiempo, o en esto que está hablando el Señor aquí, nos muestra, ¿no? Que la circuncisión tiene que ver con un pacto, tiene que ver con una relación, con un acuerdo con Dios, un acuerdo con ese Padre que va a hacer el corte. Por eso le decía, Abraham se circuncidó a los 99 años y circuncidó a toda su casa. Amado, un hombre de 99 años se tuvo que circuncidar y tuvo que circuncidar a todos aquellos que estaban con él. Pero todos ellos tuvieron que venir a circuncidarse, ¿no? Y la circuncisión duele, y en aquel entonces se hacía con piedras, ¿no? Se hacía con piedra el corte. Entonces, y no había anestesia, y no había lo que hoy hay. Imagínese el dolor, imagínese la situación, imagínese lo que ellos tuvieron que soportar. Pero amado, entraron en pacto. Una vez que Abraham fue circuncidado, una vez que él se circuncidó y circuncidó toda la casa, Dios le cumplió la promesa del Hijo. Dios le cumplió la promesa una vez que él entró en pacto. Si usted quiere que Dios le cumpla su promesa, lo que usted está anhelando, entre en pacto con Dios. Entre en un acuerdo con Dios. Entre en un acuerdo con aquel que va a hacer el corte, que es su padre de fe, su apóstol, su pastor, en aquella casa, porque allí Dios le va a cumplir el propósito. Allí Dios le va a dar la promesa que Dios lo tiene preparado para usted. Ayer decía nuestro padre de fe, nuestro pastor, decía que tenemos que soñar, ¿sí? Que soñar tiene que ver con alcanzar cosas para Dios, ¿no? Y soñar tiene que ver también entrar en un pacto. Si queremos que se cumpla ese sueño, tenemos que estar en acuerdo. Tenemos que estar en acuerdo con Dios, en acuerdo con ese padre de fe, porque allí en la casa nos va a soltar la promesa a Dios de lo que ha hablado de nosotros, ¿no? Mira este detalle, ¿no? Le decía, cuando Abraham se circuncidó, Dios le cumplió la promesa del Hijo. Josué tuvo que hacer lo mismo con el pueblo que llegó a la tierra prometida, que no había sido circuncidado, porque tenía 20 años para abajo y nacieron en el desierto, ¿sí? Y no habían sido circuncidados. Entonces Dios se le aparece también, le dice a Josué, tenés que circuncidar al pueblo. Aquellos que no han sido circuncidados, los tenés que circuncidar.
hazte cuchillo afilado y haz el corte, ¿no? Y el que no se dejaba cortar, valga la redundancia, era cortado del pueblo y quedaba excluido de la tierra prometida. Lisa y llanamente, Dios, amado, es así. Es negro o es blanco, no hay puntos medios, ¿sí? Dios siempre lo que dice es lo que hay que hacer, ¿sí? Por eso Dios le dice a Josué, haz la circuncisión al pueblo. Y una vez que el pueblo se circuncidó, ¿sí? Entonces después vinieron la conquista, después vinieron los triunfos y pudieron tomar la tierra, ¿sí? Si no hay pacto, si no hay acuerdo, no puede haber victoria en las batallas. Si no hay pacto, no hay acuerdo, no hay tierra prometida para tomar, amado. Entonces tenemos que entender este principio de la circuncisión. Hoy, por eso le digo, la circuncisión es del corazón. Es la decisión de cada uno, ¿sí? De dejarse cortar con esa espada, ¿no? Que es la palabra de Dios. Entonces, cuando José se circuncidó el pueblo, Dios le dio la victoria en las batallas para tomar las tierras. Y la primera fue Jericó, ¿no? Un lugar imposible de penetrar, imposible de tomar. Pero una vez que ellos cumplieron con lo que Dios les dijo en su palabra, Dios le entregó esa tierra. Amado, no hay muro que no pueda derribarse. No hay cosa imposible que pueda alcanzar si usted entra en pacto con Dios. Si usted entra en pacto con aquel que está dando la palabra, ¿sí? Porque allí, amado, está el triunfo de sus batallas. En la iglesia muchos no se dejan circuncidar y lamentablemente no podrán ser parte de la visión o el propósito del pueblo de Dios, porque Dios lo establece así en su palabra. Por eso dice en sus generaciones, habrá de generación en generación, y está hablando de nosotros también. Aunque hoy no estamos en la ley, estamos en la gracia, pero la circuncisión es del corazón. Es la decisión nuestra de ser parte del pueblo de Dios. Si queremos ser parte del pueblo de Dios, tenemos que circuncidar el corazón, tenemos que cortar el prepucio del corazón, cortar lo que sobra, el pecado, la forma de vivir vieja y el orgullo, ¿sí? Es importante entender esto. Amén. Porque hay tanta gente detenida o frustrada en el Evangelio porque no se deja circuncidar por el padre de fe. Se resisten a ser cortados. Entonces ven que no avanzan y le echan la culpa al pastor, a la iglesia, a los hermanos, al propio diablo, ¿no? Y son ellos mismos los que no quieren cortar, con lo que les estorba su crecimiento y su desarrollo, y por ende no llegan a madurar en el Señor, ¿no? Siguen estando en una etapa de niñez, les decía en las transmisiones anteriores, una etapa de infancia en el Señor, que son movidas por aquí viento de doctrina, son movidas por filosofía, por huecas sutilezas de hombres que con astucia utilizan las artimañas del error, y ahí andan, amado. Ahí andan dando vuelta en todas las iglesias, en todos los lugares, y no encuentran un lugar donde establecerse. Amado, hasta que usted no se deje cortar, Dios no puede soltarle las grandes bendiciones que tiene para su vida y ser parte de su pueblo, ¿sí? Usted aceptó a Cristo, pero tiene que entender que ahora viene la etapa de la circuncisión. Tal vez usted me está diciendo, yo llevo 20 años en el Evangelio, ¿qué me tengo que circuncidar? Amado, entonces tenemos que entender, muéstreme los resultados de sus 20 años de Evangelio, o muéstreme los frutos que ha alcanzado, ¿sí? Entonces, cuando hay corte, cuando hay un profundo corte, amado, en esta área que yo le estoy mostrando, enseñando en esta mañana, entonces puede abrazar y alcanzar los propósitos de Dios y las promesas de Dios que son para usted, sí, amén, en el Señor, pero tienen que entrar en pacto con Él, en acuerdo con Él, amén. Por eso hay muchos que están allí, ¿no? En la iglesia, gente detenida, frustrada en el Evangelio, porque no se deja circuncidar por el padre de fe, se resisten a ser cortados, ¿sí? Se resisten, amén, y no hay que resistirse, hay que dejarse cortar, ¿sí? Hay que dejarse cortar por el cuchillo de Dios, por la palabra de Dios, amén. Es cierto que el crecimiento lo da Dios, pero tiene que haber un padre que corte lo que sobra en los hijos. Allí en la casa está el Padre y la mano de Dios que sana. Entonces Dios lo impulsa a crecer, ¿sí? Así trabaja Dios con cada uno que viene a la casa del Señor, ¿sí? Da el crecimiento, sí, Dios, pero el Padre que está allí en la casa, el que a usted lo va a llevar a que sea llevado el propósito de Dios y pueda tener ese crecimiento sano, ¿sí? Y pueda tener sanidad allí en la casa de Dios.
y lo va a impulsar a crecer Dios así. Entonces tiene que ponerse de acuerdo con su paternidad de fe y ponerse de acuerdo y aceptar que debe ser circuncidado. Si no, no puede ser parte de esa casa, de la visión de ese padre. Amén. Entonces, voy a repetir, luego del nuevo nacimiento hay que circuncidarse, hay que dejarse circuncidar. Si no puede entrar en pacto o en acuerdo con Dios, ni con el padre de fe, ni con la casa, ¿sí? Hay que circuncidarse, hay que cortar lo que estorba, lo que sobra, ¿eh? Porque es necesario ser parte de esa casa circuncidado. Si usted no está circuncidado, entonces no puede entrar, ¿no?, en la misión de esa casa, porque no se puede estar en desacuerdo, ¿sí? No se puede estar en desacuerdo en una casa. Una casa dividida contra sí misma prevalecerá, dijo Jesús. Un reino dividido contra sí mismo no va a prevalecer. Entonces tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo, ¿no? Ahí está mucho, ¿no? El desacuerdo dentro de la iglesia, ¿sí? Porque dicen, bueno, yo quiero que se hagan así las cosas. Además, les voy a repetir, si allí hay un padre, hay una casa establecida, usted no puede llevar sus reglas a esa casa porque hay un padre, ¿sí? Tiene que moldarse esa casa, circuncidarse, ponerse bajo la cobertura de esa paternidad o de esa casa y responder, ¿no? Y circuncidarse es ponerse de acuerdo. Un pacto es un acuerdo, le voy a repetir. Y en ese acuerdo o en ese pacto hay poder, ¿sí? Hay poder en el acuerdo, hay poder en ese pacto de unidad, ¿sí? De entender que somos un cuerpo, de que somos parte del pueblo de Dios, y también entender que allí Dios me está llevando, ¿sí? Equipando, desarrollándome para alcanzar el propósito de Dios. Amén. Entonces en ese acuerdo, en ese pacto hay poder, porque Jesús dijo que una casa de vida no puede sostenerse en pie o un reino mantenerse. Ayer decía en la radio, ¿no?, que hay gente que no se pone de acuerdo, que está como en medio de la cuestión, ¿no? En el valle de decisión, dice la Biblia, que está mucha gente diciendo, bueno, ¿qué hago, no? ¿Me pongo de acuerdo o no me pongo de acuerdo? Usted sabe también que hay dos grupos que sí se ponen de acuerdo, ¿no? Y también compartía esto ayer en la radio, decía, unos se ponen de acuerdo para hacer lo malo, ¿no? Y otros se ponen de acuerdo para hacer lo bueno. Entonces tenemos que entender en este tiempo en qué nos vamos a poner de acuerdo. O si estamos en el valle de la decisión, ¿no? En el valle allí decir, bueno, ¿en qué bando me pongo? ¿En aquellos que están en contra o en aquellos que están a favor, ¿no? Usted lo ve a diario, ¿no? Que en la Argentina está mal por este asunto también, de los acuerdos que hay, por ejemplo, entre los políticos, ¿no? Entre ellos no hay grieta, es una mentira. Les voy a repetir, ¿no? Usted puede escuchar un montón de cosas, entre ellos no hay grieta, amado. Es una mentira que hay una grieta, porque cuando ellos necesitan aumentarse su sueldo, como lo hicieron los legisladores, ¿no?, de nuestro país, se pusieron de acuerdo, ¿no? Ahí no hay grieta, ¿verdad? Entonces podemos ver ese acuerdo, de que para lo malo hay acuerdo, pero para lo bueno también tiene que haber acuerdo, ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos que ponernos de acuerdo para lo bueno. Por eso estamos en la iglesia, estamos allí en el cuerpo de Cristo y tenemos que ponernos de acuerdo. La iglesia comenzó con 120 hombres que se pusieron de acuerdo en algo. Se pusieron de acuerdo en algo y se desató el poder de Dios, ¿sí? Ellos cumplieron la palabra de Jesús, que le dijo, vayan y quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿no? O sea, ellos tenían en claro eso, de que tenían que ponerse de acuerdo en algo y esperar la promesa, ¿no? Buscar allí, esperar la promesa, ¿no? Y se pusieron de acuerdo en eso. Unánimes juntos están reunidos, dice la Escritura allí en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y de repente vino como del cielo un estruendo, un viento recio que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos fueron bautizados en lengua. Amado, por eso hay poder en el acuerdo, hay poder cuando nos unimos, hay poder cuando hacemos lo correcto, hay poder cuando nos dejamos cortar, ¿sí? Estos 120 fueron cortados, circuncidados por Jesús cuando estuvieron con Él, ¿sí? Fueron circuncidados su corazón, fueron enseñados, fueron llevados a cortar cosas en su vida para alcanzar propósitos mayores, y ahora, amado, recibieron el poder para poder conquistar esas promesas, para poder salir
y para poder hacer todo lo que comenzó a suceder allí en la primera etapa de la iglesia, ¿sí? Entonces, amado, tenemos que entender que hay poder en el acuerdo. Cuando nos ponemos en acuerdo en algo que Dios nos manda hacer, amado, entonces se desata el poder y las promesas de Dios se van a cumplir, ¿no? Fueron circuncidados por Jesús en sus corazones, pero hubo otro grupo que no entraban en acuerdo. Porque si usted ve la escritura, hubo 500 que vieron que Jesús fue alzado en las nubes, ¿no? 500, más de 500 dice la Biblia, ¿no? Pero solamente 120 obedecieron la voz de Jesús. Otros 180 se quedaron, ¿no? Otros 180 dejaron el acuerdo. Otros 180, no sé, fueron a hacer otras cosas, pero 120, amado, se pusieron de acuerdo. Y por esos 120, amado, nació allí, en Pentecostés, la iglesia de Jesucristo, ¿sí? La iglesia de Jesucristo. El pueblo de Israel salió de Egipto circuncidado, pero murieron en el desierto por desobedecer el pacto hecho con Dios. Amén. Y quiero cerrar en esta mañana con esta palabra y seguramente voy a seguir la próxima transmisión desde aquí. Primera carta a Corintios, capítulo 7, verso 19. ¿Sí? Primera carta a Corintios, capítulo 7, verso 19. Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Guardar los mandamientos de Dios. O sea, una vez que somos circuncidados, una vez que somos apartados, entramos en pacto con Dios, ahora, amado, tenemos que seguir un plan de obediencia a los mandamientos de Dios. Porque si no, ninguna de las dos cosas nos va a servir. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a desarrollar en la próxima transmisión. Pero quiero dejarle esta palabra. Usted tiene que entrar en pacto con Dios, entrar en pacto con la casa donde Dios lo está estableciendo, con ese padre de fe, y dejarse circuncidar, dejarse cortar lo que sobra, lo que está estorbando su vida, ¿sí? Que es el pecado, el estilo de vida que abrazó y el orgullo, ¿sí? Entonces, déjese cortar, amado, déjese cortar por la espada de Dios, por el cuchillo de Dios, que es la palabra, porque allí usted va a poder entrar en pacto y Dios va a poder soltar sus promesas en su vida. Dios va a cumplir su propósito en usted cuando usted entre en pacto con Él, cuando usted sea parte del pueblo de Dios, sea parte de una visión de una casa y esté allí establecido en la casa, para allí crecer, desarrollarse y madurar con total sanidad y fortaleza, y que usted pueda salir a cumplir el propósito del Padre, ¿sí? Para el cual fue nacido. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana por esta palabra. Sé que podemos decir muchas cosas, pero ya estamos terminando, ¿sí? Quiero que entienda que usted puede ahondar más con esto, ¿no? Puede entrar más en entendimiento a leer las escrituras sobre lo que significaba la circuncisión, ¿sí? Hoy lo voy a repetir, la circuncisión no es que usted vaya y se opere hoy o se corte allí. No, la circuncisión ahora es del corazón, es una decisión propia. Es que usted corte allí, usted entre en pacto, usted, ¿sí? Porque Dios ya tiene su parte, ya quiere hacerlo, ya está establecido por Él para su vida. Entonces, usted tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta hora de enseñanza, esta palabra que pude compartir. Señor, que tú obres con poder, con gloria y majestad en todos aquellos que están viendo o van a estar viendo esta transmisión, Padre, que te glorifiques en sus vidas, que puedan entender que tú estás llamando a un nuevo pacto contigo, a una relación contigo, a una intimidad contigo, Señor, y para ello es necesario cortar con cosas que no están estorbando. Y lo que estorba siempre, Señor, es el pecado, el estilo de vida que hemos abrazado o el pensamiento que hemos tenido, Señor, y el orgullo. Ayúdanos a dejarnos circuncidar, Señor, en la casa de Dios. Ayúdanos a dejarnos cortar allí por ese Padre de fe, Señor, por tu palabra que es el cuchillo, para que allí podamos entrar en pacto, para que allí podamos recibir, Señor, y preparados, Señor, para alcanzar las promesas, para poder conquistar lo que tú nos has entregado por posesión nuestra.
Ayúdanos, Señor, a entrar en un acuerdo, porque un pacto es un acuerdo, la circuncisión es un acuerdo, Señor, que hacemos, que somos del pueblo tuyo, que somos de la iglesia, que somos de tu cuerpo, Señor, el cual ya nos perdonaste los pecados. Ahora tenemos que estar en un cuerpo unido a ti, Señor, y el cuerpo tuyo es la iglesia. ¿Y cuál es la señal de pacto, Señor, de una casa o de una iglesia? Es la circuncisión del corazón, es entender que hemos cortado con el estilo de vida, con el pecado y con el orgullo, y que ahora abrazamos la fe, abrazamos, Señor amado, lo que tú abrazas. En el nombre de Jesús, Padre, ora con poder, gloria y majestad en la iglesia de Jesucristo, Señor, para que todos puedan alcanzar y desarrollarse, Señor, la madurez, para que todos puedan alcanzar a ser a estatura del varón perfecto, Señor, al cual tenemos que ser direccionados y llevados, Padre, pero tenemos que cortar con lo que sobra, tenemos que cortar, Señor amado, con aquello que estorba, para poder alcanzar y avanzar en el camino de la fe. Ayúdanos a ser como Abraham, Señor, que tomó la decisión de hacer la circuncisión, de cortarse él y cortar toda su casa, Señor amado, con aquel pasado, con las cosas que le estorbaban, para abrazar las promesas venideras que va a ser para su descendencia después de él. Y así va a ocurrir con nosotros, Señor. Así tiene que ocurrir en lo espiritual en la iglesia, Padre, que toda la descendencia que tú nos des, Señor, de los hijos espirituales, los hijos de fe que nos des, Señor, ellos tienen que abrazar la promesa, tienen que alcanzar, Señor, las promesas, pero primero tienen que entrar en pacto, en acuerdo con esa casa, con ese Padre y contigo, y ponerse en acción, en obediencia a tus mandamientos, para que la circuncisión o la incircuncisión no es nada, dice tu palabra, sino que es guardar tu mandamiento. Y es el siguiente paso después de la circuncisión, es mantenernos en obediencia a tu palabra. Gracias te doy por esta mañana, te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra y toda la alabanza y toda adoración a ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Saludo y bendigo a todos los amados que han estado viendo, escuchando esta transmisión. ¿Sí? Que nos vemos en la próxima transmisión, Dios mediante. ¿Sí? Vamos a estar compartiendo un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Nos estamos reuniendo aquí en mi casa los días viernes a las 15:30 horas, donde estamos orando y compartiendo una palabra. Le animo a que pueda ser parte de esta casa, que pueda ser parte de la misión de aquí de Buenos Aires, de llevar a todas las personas a Cristo y que puedan descubrir su propósito para el cual Dios lo hizo nacer. ¿Sí? Estamos aquí en la calle 891, 1325, ¿sí? Del barrio La Paz, de Quilmes, ¿sí? Provincia de Buenos Aires. Los días sábados estamos haciendo educación cristiana para niños a las 15:30 horas también. Si usted tiene niños y quiere que aprendan la palabra, bueno, tráigalos, ¿sí? Aquí hay palabra, hay enseñanza para ellos, ¿sí? Y para los grandes, bueno, el viernes a las 15:30 horas estamos compartiendo un tiempo juntos de palabra y de oración, ¿sí? Nos vemos la próxima con la ayuda del Padre. Y les saluda y les bendice José Luis Vidal, ¿sí? Estamos aquí trabajando para el Señor, así que le animamos, ¿sí? que sea parte de esta casa, le animamos que sea parte de lo que Dios está haciendo y quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Los bendigo con la paz del Señor Jesucristo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.